Buenas tardes, bienvenidos al curso. Bueno, esta clase va a tratar sobre nuevos enfoques en adherencia terapéutica. Vamos a ver la definición de adherencia, la terminología que se utiliza, los tipos de adherencia, medidas de adherencia y las barreras de no adherencia. El término cumplimiento refleja un grado paternalista. Es un acto pasivo por parte del paciente. El paciente cumple con lo que le indica su médico. Mientras que la adherencia nos está indicando que hay una actitud de consenso entre el médico y el paciente. El paciente acuerda las indicaciones con ese profesional sanitario. Es una actitud activa por parte del paciente y esto exige una mayor colaboración por parte del profesional sanitario y el paciente. Bueno, vamos a definir adherencia según la OMS y es el grado en que el comportamiento de una persona, ya sea tomar el medicamento, cumplir su régimen alimentario y cambiar sus hábitos de vida, se corresponde con las recomendaciones acordadas de un prestador de asistencia sanitaria. Hay factores que influyen en la adherencia. Están los factores relacionados con el sistema o el equipo de asistencia sanitaria, factores relacionados con la enfermedad, factores relacionados con el paciente, los factores relacionados con el tratamiento y factores socioeconómicos. Pero ¿cuál es la realidad que nosotros podemos ver? Hay incumplimiento por parte de nuestros pacientes. Hay omisión de tomas, reducción de las dosis prescriptas, no se respetan las frecuencias de administración, conservan mal la medicación, hay toma simultánea de medicamentos o toman productos contraindicados. Bueno, ¿qué consecuencias va a traer este incumplimiento terapéutico? Es una de las principales causas de fracaso terapéutico en la mayoría de las enfermedades crónicas y un aumento de los costos sanitarios. Bueno, según la OMS, en los países desarrollados la falta de adherencia a los tratamientos es de un 50%, pero mayor aún es la no adherencia en los países en vías de desarrollo. Debido a la elevada prevalencia y a las implicancias derivadas de la no adherencia, esto constituye un gran problema para la salud pública. La falta de adherencia al tratamiento es un tema prioritario de salud pública, debido a que trae consecuencias clínicas, sociales y económicas. Trae fracasos terapéuticos, mayores tasas de hospitalización y un aumento de los costos sanitarios. ¿Qué nos va a producir? ¿Qué consecuencias traen los fracasos terapéuticos? Va a empeorar la calidad de vida del paciente, impide el control de la enfermedad, hay una mayor probabilidad de recaídas y agravamientos, puede inducir a la aparición de efectos secundarios o de intoxicaciones. Se introducen nuevos tratamientos con medicamentos más agresivos, con más riesgo, ya que se supone que no funcionan los otros. Puede aumentar las posibilidades de fallecimiento del paciente, hay un incremento de los recursos sociosanitarios, reingreso hospitalarios, ausentismo laboral y hay una aparición de resistencias. Del 33 al 69% de los ingresos hospitalarios en Estados Unidos debidos a problemas relacionados con medicamentos son por falta de adherencia al tratamiento. Esto lleva a un sobrecosto sanitario anual en Estados Unidos de 100 millones de dólares y en la Comunidad Europea de 125 millones de euros. En nuestro país realmente no tenemos mediciones de esto. Bueno, ¿qué tipos de no adherencia tenemos? Tenemos la intencionada, en donde hay una clara voluntad del paciente de no cumplir con el tratamiento. La no intencionada es el resultado de olvidos involuntarios, alguna discapacidad del paciente, falta de autonomía, la falta de la creación del hábito. Luego tenemos la no adherencia primaria. El paciente concurre a la consulta, pero no retira la prescripción. O el paciente concurre a la consulta, pero no pasa por la farmacia a retirar sus medicamentos. Este es un número de pacientes que nosotros no los tenemos identificados y no los tenemos cuantificados. Luego está la no adherencia secundaria, donde no toma la dosis correcta, la toma a horas incorrectas, se olvida de tomar una o varias dosis, suspende el tratamiento antes de tiempo. Y cuando se estudia el periodo de seguimiento, tenemos un incumplimiento parcial que adhiere al tratamiento en algunos momentos, incumplimiento esporádico, incumple de forma ocasional, incumplimiento secuencial, deja el tratamiento durante periodos de tiempo, esto se lo llama vacaciones terapéuticas,
Cumplimiento de bata blanca, se acerca la visita al médico, hago todo bien para no tener problemas, y el incumplimiento completo abandona el tratamiento. Nosotros realmente tenemos que contar con la información para poder establecer el perfil de adherencia individual de cada uno de nuestros pacientes para poder intervenir. También es importante definir que el umbral óptimo de adherencia, que es aquel que es el necesario para alcanzar los resultados terapéuticos adecuados, todavía no hay un consenso con respecto a este. Por ejemplo, en HIV se sostiene que es mayor del 95%. Y en tratamientos crónicos, por falta de los datos, se considera que debe ser mayor del 80%. Con lo cual nosotros lo que sabemos es que la adherencia es esencial para alcanzar los resultados en salud. Y tendría que ser casi perfecta, ¿no? Y sostenerse en el tiempo. Bueno, entonces, con esta información que tenemos, pensamos, ¿es importante estimar la adherencia al tratamiento de nuestros pacientes? Es importante medir la adherencia, es importante conocer la adherencia de nuestros pacientes. Uno de los objetivos de la atención farmacéutica es el uso correcto del medicamento. Aparte vimos las consecuencias negativas que trae para la salud esta falta de adherencia. Con lo cual nosotros necesitamos evaluar la adherencia de los pacientes, saber qué pacientes tenemos en riesgo para poder intervenir. Podemos medir la adherencia terapéutica. Tenemos métodos directos e indirectos. Dentro de los directos tenemos el poder medir las concentraciones del fármaco en fluidos biológicos, por ejemplo orina y sangre, o los resultados clínicos y los datos analíticos. Dentro de los métodos indirectos vamos a tener entrevistas, cuestionarios, recuentos de medicación sobrante, registros de dispensación de farmacia, de administración, de prescripción, renovación de recetas, frascos con registro electrónico de apertura, visitas a la farmacia, etc. También tenemos podemos clasificarlos como métodos prospectivos y métodos retrospectivos. El método prospectivo es a tiempo real, el método retrospectivo se mide por la tasa de posesión del medicamento. En el caso de la determinación de las concentraciones del fármaco en los fluidos biológicos, permite demostrar que el paciente está tomando su medicación. Las concentraciones plasmáticas están relacionadas directamente con la respuesta a los tratamientos. También permite detectar o prevenir toxicidades que podrían originar problemas de adherencia. Pero bueno, es un método costoso, no se realiza en todos los hospitales, tiene variabilidad inter e intraindividual, dificultad para establecer un rango óptimo. Por ejemplo, es muy útil en el caso de determinados fármacos, como los inmunosupresores. Pero bueno, no se realizan todos los fármacos, esto también hay que tenerlo en cuenta. También sufre la vulnerabilidad al efecto de bata blanca, o sea, se acerca el día que tengo que hacerme el análisis de sangre o de orina, lo que sea, el fluido que se utiliza, y entonces comienzo a tomar la medicación bien para que me dé bien el resultado, ¿sí? O también proporciona información puntual acerca de la adherencia reciente, porque lo que estamos midiendo es la concentración del fármaco, que toma un rango más o menos de 2 a 14 días. Entonces, bueno, esto es el tema de este tipo de monitoreo. En el caso del recuento de medicación, contamos la medicación sobrante del paciente, pero necesitamos la colaboración del paciente. O sea, el paciente tiene que traer esa medicación sobrante para nosotros poder contarla. Por otro lado, lleva tiempo para nosotros esta actividad. Es un método que es barato, obviamente que es fácil para llevarlo a cabo, pero bueno, lleva tiempo y puede ser manipulado por el paciente. Aparte tenemos que tener en cuenta que el paciente retira nada más en nuestra farmacia y no retira en otros lados. Con lo cual tiene una sensibilidad aceptable, pero una especificidad baja, y mide adherencia cuantitativa, pero no detecta los motivos de incumplimiento. También podemos utilizar los registros. Tenemos los registros de prescripción que han sido utilizados desde hace bastante tiempo en Estados Unidos, los registros de administración, que son dispositivos que generan un registro en el momento en que el paciente se administra la medicación, y los registros de dispensación de farmacia.
Los registros de dispensación de farmacia son un método factible, son fiables, siempre y cuando la dispensación sea en un solo lugar, son económicos y permite establecer registros de forma rutinaria y hacer un buen seguimiento del paciente, demostrar una buena correlación de los registros con los resultados clínicos y en estos registros se calcula la tasa de posesión del medicamento, o sea, el número de días que el paciente tuvo el medicamento sobre el número de días total que tenía recetados por 100. Una de las principales limitaciones es que la dispensación de la medicación no es sinónimo de cumplimiento correcto. El paciente lo puede acumular al medicamento, entonces estamos sobreestimando su adherencia. O puede ser que no venga a buscarlo en la fecha que tiene que venir a buscar el medicamento porque está tomando un medicamento que le prestó otro paciente o que le prestó un familiar o que lo retiró de otro lugar. Entonces lleva a sesgos. Es un método que no detecta motivos de incumplimiento y detecta una adherencia cuantitativa. Es un método con una sensibilidad aceptable y una especificidad baja. Bueno, también tenemos los dispositivos electrónicos, que son sistemas de control electrónico de apertura de los envases tipo MEMS, que es Medication Event Monitoring System. Tienen un microprocesador en la tapa que registra la hora y el día que se abren. Se los considera un método objetivo y fiable y tienen una alta correlación con la efectividad del tratamiento. Por eso se los utiliza en investigación. Entre las limitaciones están su alto costo y al tener que rellenarlo con la medicación, al paciente se le dificulta, con lo cual en realidad se utiliza para medir un solo fármaco. Acá necesitamos la colaboración del paciente y no significa que la apertura del envase es que haya tomado el medicamento. Por eso también se acompaña de un registro para que el paciente complete el día y la hora de la toma. Pero bueno, vean que esto también es engorroso y es como que le estamos dando más trabajo al paciente. Bueno, en una revisión reciente se comparó la adherencia de los cuestionarios y otros métodos con estos dispositivos electrónicos y se concluyó que los cuestionarios sobreestimaban la adherencia en un 17% y un 8% en el caso del recuento de medicación. Así que bueno, podemos decir entonces que no detecta motivos de incumplimiento, mide adherencia cuantitativa con mayor precisión que los cuestionarios y mide adherencia cualitativa. Pero bueno, presentan sesgos de información, ¿no? De interpretación de los datos. Acuérdense de eso, que abre el dispositivo no significa que toma la medicación. Y bueno, otra de las contras que es muy costoso. Otro método que tenemos para medir la adherencia son los cuestionarios. Estos son sencillos, son accesibles, adaptables a las características de cada centro, intentan valorar la adherencia cuantitativa y cualitativa y se pueden dar al paciente para que los conteste en una entrevista, cuando viene a buscar la medicación o online, se lo puede llevar a la casa, pero bueno, cuenta con determinadas limitaciones. Por ejemplo, que pueden sobreestimar o infraestimar la adherencia, tiene un sesgo de memoria, porque se trata de que mida, algunos miden los últimos 30 días, otros miden los últimos 2 meses y otros llegan a medir hasta los últimos 3 meses la omisión de tomas. Y hay un sesgo de respuesta, el paciente tiende a responder lo que se espera que responda. Tampoco detecta la no adherencia no intencionada, como los olvidos no conscientes. Los componentes de estos cuestionarios son las preguntas, el periodo de memoria y las opciones de respuesta. Realmente es uno de los métodos más utilizados, tiene mucha variedad y en realidad lo que tenemos que fijarnos para seleccionar es que esté validado para la patología que nosotros querramos medir, con la que estemos trabajando. Bueno, uno de los cuestionarios más sencillos y más utilizados es el Monisky-Green, en donde tiene 4 preguntas, son respuestas dicotómicas. Si alguna de estas respuestas es no adecuada, indica no adherencia. Este es el original, ¿no? En el que le pregunta si se olvida alguna vez de tomar sus medicinas, si es cuidadoso con el horario, si se encuentra bien y las deja de tomar alguna vez, o si se siente mal y las deja de tomar. Pero luego salió el Monisky-Green con ítems adicionales, en donde intenta obtener más información para poder entender el comportamiento de la adherencia de este paciente. Por ejemplo, le pregunta si cuando se va de viaje o cuando sale de su casa se lleva la medicación, si es que decide no tomar la medicación se lo comunica al médico, qué tan dificultoso se le hace recordar tomar sus medicinas. Bueno,
etc. Es uno de los más utilizados y realmente está validado en varias patologías. Tenemos también el cuestionario SMAC, en donde vemos que también pregunta como si toma su medicación en forma diaria, si lo hace en horario. Y fíjense que agrega 2 ítems en donde en uno pregunta si en los 2 últimos meses se olvidó tomar la medicación y en el otro si tiene dificultades para cumplir su tratamiento. Intentan averiguar el perfil de no adherencia del paciente. Y este cuestionario está validado para muchas patologías. Bueno, también tenemos la escala analógica visual, en donde el paciente tiene que marcar entre 0 y 10 como él supone que está cumpliendo su tratamiento. Y bueno, es sencillito y también da una idea de la adherencia, de cómo el paciente estima que está cumpliendo. Bueno, acá tenemos un cuadro con los métodos y sus ventajas y limitaciones, pero bueno, en realidad no hay un método gold estándar, no hay un método que sea sensible y específico que tendría que ser y que permita una medida cuantitativa continua en forma fiable. Con lo cual, en la práctica asistencial diaria nuestra, lo que tenemos que hacer es utilizar diferentes métodos, combinarlos, ver los resultados que obtenemos y así estimar la adherencia de nuestros pacientes.